Ok, entonces, ¿qué tipo de negocio empezar? Una de las cosas que me doy cuenta es que, bueno, antes de empezar a crear un equipo, antes de empezar a crear un sistema de ventas y todo ese tipo de cosas, una de las primeras cosas que hay que determinar es básicamente qué tipo de negocio quieres hacer. Y creo que hay ciertas definiciones ahí que pueden ayudar en esa búsqueda, ¿no? En mi caso, yo tengo una experiencia creando productos y servicios. Entonces, esa es la primera determinación que uno tiene que hacer. ¿Estás creando un negocio que va a ser un servicio o que va a ser un producto? Eso es lo primero que tienes que decidir si se va a vender. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un servicio y un producto? Un servicio es algo que haces por alguien más. Un producto es algo que es idéntico cada vez que lo das. Zapatos, es perfumes, es vitaminas, es speakers, es cualquier cosa que viene empaquetada y que usualmente es algo que es lo mismo siempre y es repetible. Puede ser un producto digital que es lo mismo siempre para que cuando lo vendas, lo entregues, lo reciban, tú no tienes que consumir nada de tu tiempo. En cambio, un servicio requiere tu tiempo. Significa que diseñas algo, que haces videos para personas, que reparas cosas. Eso es un servicio. Te dan algo y dedicas algo de tu tiempo para poder que esas personas reciban ese beneficio. Entonces, una vez que hayas decidido si vas a vender un servicio o un producto, bueno, primero que nada, ¿cómo se decide si vas a vender un servicio o un producto? Usualmente, voy a explicar en mi caso. Estudié arquitectura, hice arquitectura por muchos años y después me metí a crear diferentes cosas. Inicialmente empecé con crear publicaciones, impresas, luego digitales, luego me moví a crear una agencia digital de mercadeo y de ahí me fui más hacia el mundo del contenido. Entonces, una cosa me llevó a la otra porque yo empecé a hacer conclusiones de qué es lo que compaginaba más conmigo y cómo encontré ese camino. Primero que nada, tenía varias cosas en la cabeza, como misiones, vamos a decirlo así. Una de esas misiones era, yo quería tener una especie de negocio que fuese, en mi opinión, digital. Pero hay varias formas de hacer un negocio. Puedes también decidir que tu negocio puede ser 100% digital, es decir, que todo el procesamiento del mismo, las entregas, lo que recibes es a través de tu computadora, a través de llamadas de videollamadas. Y la otra es lo que llaman en inglés brick and mortar, un negocio físico, vamos a decirlo así, ¿no? Que es básicamente un restaurante, una zapatería, una tienda de ropa, cualquier cosa de ese estilo que requiere presencia de humanos dentro de un sitio que tal vez no es tu oficina o tu casa y que tienes que ir ahí y tienes que atender a tus clientes de manera presencial. Eso ya es un negocio físico que también son muy exitosos dependiendo de si eso es lo que a ti te queda mejor o te puede ir mejor en eso. Entonces, los tipos de negocio. Entonces, en mi cabeza yo tenía que decidir uno de esos dos caminos. Primero, producto o servicio. Segundo, negocio físico o negocio digital. Después, tercero, si le vas a vender a consumidores directamente o le vas a vender a negocios, ¿ok? Cuando hablamos de venderle a negocios, estamos hablando de lo que llamamos B2B en inglés, business to business, de negocio a negocio. Y B2C es de business to consumer, de negocio a consumidor. Ejemplo, un negocio de negocio a consumidor es un supermercado, porque tú eres un negocio, pones un montón de productos, shampoos, comida, todo ese tipo de cosas, jabones, enfrente de directamente el consumidor, que es la persona que es el end user, la persona que al final va a usar ese producto. Y esa persona que va a usar ese producto al final es el consumidor, es decir, lo consume. Si vas a comprar un jabón, eres un consumidor, vas al supermercado o a la farmacia, lo que sea, compras el jabón y tú eres el que va a usar el jabón para bañarte, para lavarte las manos, etc. Eres el consumidor. El negocio te vendió a ti. Si es business to business, tú puedes ser, por ejemplo, el distribuidor, la fábrica de jabones. Entonces tú eres un negocio que fabrica jabones y tú le vendes al supermercado los jabones que él le va a vender al consumidor. Entonces ahí eres business to business, de negocio a negocio. Tú nada más le vendes a supermercados, no le vendes al que usa el jabón. Entonces esa es una tercera decisión que hay que hacer. Ahí vas definiendo qué quieres vender y cómo lo vas a vender. La otra perspectiva de ir creando un negocio es algo que vaya contigo. Es decir, mucha gente ha sido muy exitosa vendiendo cosas que no tienen nada que ver con ello, pero lo que encuentran en común es que se divierten o disfrutan el proceso de hacerlo. Lo peor que puedes hacer es meterte en un negocio en donde tal vez vas a odiar cada minuto del proceso, porque un negocio no es fácil, no es para todo el mundo. Y para dar un ejemplo, cuando yo empecé a hacer negocios, habían como 10 personas. De esas 10 personas, solamente quedo yo. Las otras 9 personas, de alguna u otra manera, se rindieron, pararon, no persistieron, se cansaron, etcétera, etcétera. Por eso es que hay un dicho que dice que solamente el 1% del mundo es emprendedor, porque el otro 99%, al final, todo el mundo quiere ser emprendedor, cree que quiere ser emprendedor, pero en la realidad es que cuando se dan cuenta del montón de trabajo que conlleva, que no es lo que te pintan en Instagram, que te dicen, no, bueno, que vas a tener todo esto en 3 meses, vas a tener $10,000. No es así. Quiere bastante trabajo darle a todos los ángulos que requiere entregar algo de valor a un consumidor o a un negocio.
Una de las cosas que yo hacía todo el tiempo, que me ocupaba bastante de mi tiempo libre, cuando todavía tenía un trabajo en una oficina, cuando tenía un trabajo de 9 a 5, era que siempre estaba curioso. Tenía un hambre inmensa a conocer más y saber más. Recuerdo que tenía una suscripción a revistas como estas, en donde siempre estaba leyendo. Esta es una revista que habla todavía existe, que habla de todo tipo de emprendedores y gente haciendo cosas, tipos de negocios, y como que te explicaban, ok, esta persona hizo un montón de dinero creando una flota de aviones. Esta persona tiene una cadena de restaurantes. Esta persona es un arquitecto haciendo arquitectura en serie para pequeñas villas en no sé en dónde. Esta persona tiene un negocio de tractores. Esta persona creó una línea de ropa especializada solamente en zapatos que son reciclables. Entonces todo el tiempo estaba rodeado de este tipo de cosas, lo consumía a diario. También me pasaba leyendo libros, biografías más que todo, personas que ya hacían negocios. Y leyendo, o sea, me metí en lo que llamaban el rabbit hole, como que me metí en estas cuevas, en estos túneles de información en Wikipedia, en donde podía entender cómo una persona llegó a esto y que fue cuando decía un nombre de esta persona, lo logró a través de esta asociación o de este tipo de forma de hacer las cosas, y yo buscaba ese concepto que significaba y me iba por ahí y saltaba. También me ponía a ver muchísimos videos de personas que pedían inversión a inversores en la televisión, como estos programas que ustedes ven, Shark Tank, Dragon's Den, en donde la gente viene y pide inversión, dame no sé cuánto dinero por no sé cuánto % de mi negocio y tal. Y era solamente para entender qué estaban haciendo y las motivaciones al mismo tiempo de por qué lo están haciendo. A veces no es solamente que quiero hacer dinero. Yo creo que mucha gente tiene otro tipo de motivaciones. Algo que los ha llevado ahí. Entonces también entender ese tipo de motivación es súper importante cuando estás tratando de pensar en qué vas a vender y qué negocio vas a empezar. Porque tus motivaciones, algo que se alinee contigo, son muy importantes. La otra cosa que hay que tomar en cuenta es si hay un mercado para eso. ¿Ok? Y qué tan rápido puedes monetizar ese mercado. Entonces tienes que alinear muchísimas cosas. Muchas cosas tienes que alinear. ¿Puedo yo hacer esto? ¿Puedo yo implementarlo y hacer ese servicio, ese producto? ¿Tengo en mi alrededor contexto, ese network de personas que puedan hacer esto? ¿Lo voy a disfrutar? Porque más del 90% de las cosas que se hacen para un negocio son aburridas y consumen bastante tiempo, consumen bastante tiempo, son tediosas, no son divertidas. El entender y tener la capacidad de saber que este tipo de cosas no es para todo el mundo y tú tratar de ver si tú eres ese tipo de persona que lo puede hacer es súper importante, porque si no va a suceder lo que le sucedieron a esas otras 9 personas que empezaron cuando yo empecé, que ya no están haciendo negocios, fueron a buscar un empleo, hicieron otras cosas. Entonces es verdad, no es para todo el mundo, y en realidad cuando yo empecé, yo no sabía si yo era ese tipo de persona, yo no sabía si yo podía hacer esas cosas. Yo fui descubriendo capacidades en mí que yo decía, puedo hacer esto, y eso me llevó al siguiente escalón, puedo hacer esto, y eso me llevó al siguiente escalón, y después empecé a agarrar confianza de que, ok, creo que puedo hacer esto, y al mismo tiempo, todo el tiempo estoy aprendiendo y todo el tiempo estoy leyendo y todo el tiempo estoy estudiando lo que hago, que es interesante porque es casi como una carrera. Estás constantemente afilando tus conocimientos y tus habilidades en esa cosa que haces, en donde tal vez ya vas avanzando. Mucha gente dice, wow, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo haces esto? Y te ven como un experto, pero en realidad tú nunca te sientes un experto. Tú siempre te sientes que estás en esa búsqueda de respuestas de cómo lograr ese tipo de cosas. Entonces, si yo te fuese a decir qué debes hacer primero para saber qué vender, qué hacer, qué tipo de negocio empezar, yo diría que lo primero que tienes que hacer es definir tu avatar o persona. No estoy hablando de que tú defines quién eres tú, aunque eso es importante, tienes que saber un poco qué tipo de persona eres tú, pero me refiero a definir a quién le vas a vender. Y no puede ser como que no, iba caminando por la calle y vi esta persona y creo que quiero venderle a esa persona. No. Usualmente cuando quieres venderle a alguien tiene que ser alguien que de alguna manera en todo lo que has hecho en tu vida tú reconozcas ciertos valores, que tú digas, yo puedo hacerle la vida más fácil a esa persona a través de mi servicio o mi producto. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento de su industria, porque conocimiento de su contexto, porque tengo acceso a soluciones para ese tipo de persona. Ojo, no tiene que tener nada mucho que ver con tu carrera. Puede tenerlo y a veces es mucho mejor si vienes de una carrera y puedes hacer algo relacionado a eso. Pero en mi caso yo estudié arquitectura, yo no estudié necesariamente diseño gráfico o dirección audiovisual, pero sí entendía las cosas básicas del diseño, entendía las cosas básicas de la creación, del proceso creativo, eso sí lo entendía, y empecé a crear productos alrededor de eso, y el resultado era te vamos a crear contenido. Entonces se fue formando un equipo y todo eso, pero lo que
he estado definiendo por bastante tiempo es el avatar, la persona. ¿Quién va a comprar eso? ¿Por qué es de valor lo que yo voy a hacer? Y después uno empieza a crear el lenguaje en cómo se lo van a vender y empiezas a definir tu oferta o lo que le vas a poner enfrente para que ellos lo compren y lo adquieran. Si estás pensando en crear un negocio, ¿es digital o es presencial? ¿O una combinación de los dos? ¿Es a negocios o es a consumidores directamente? ¿Cómo se compagina contigo? ¿Es un servicio o un producto? Y ahí empiezas a maquinar ese tipo de cosas. Después empiezas a pensar en monetización y todas estas cosas. Pero primero que nada define quién quieres. ¿Quién quiere ese servicio? ¿Quién quiere ese producto? ¿Quién? Puede ser como que la mejor amiga de tu mamá es una cliente especial para eso, una persona excelente para ofrecerle ese producto. Entonces, ¿qué hace que cuando defines ese avatar a esa persona, dale nombre? Vamos a decir que es la señora Mildred, la hermana de la amiga de tu mamá. Y la señora Mildred siempre tiene problemas de que no tiene agua potable en la casa. Entonces, bueno, ok. Y tú por casualidad conoces todos los sitios en la ciudad donde hay agua potable, pero la señora Mildred vive sola con 3 hijos y no tiene tiempo de ir a buscar esa agua. Puedes crear un servicio de delivery o de entrega de agua potable y tu avatar o tu persona serían familias amplias que no tienen mucha ayuda para salir de su casa, pero tienen que quedarse en su casa todo el día atendiendo la casa, pero que necesitan agua potable. Entonces tú les ahorras tiempo creando un servicio. Esto es un servicio en donde tú le entregas de manera eficaz a través de un website o una llamada telefónica pidiendo el agua potable o un sistema de suscripción donde la gente se suscribe y mensualmente te pagan el mismo cantidad de dinero para que tú les entregues 2 botellas de agua potable y 2 galones de agua potable al mes y tú se lo entregas a la puerta de su casa. Acabas de resolver algo muy grande para alguien, le diste un precio tal vez módico, pero sabes exactamente que ahora tienes que ir a buscar a un montón de Mildreds ahí en el mundo que necesitan lo mismo, porque te aseguro que la situación de Mildred no es única. Entonces ya ella se vuelve la definición de tu avatar y de tu persona. Entonces bueno, por ahí empezaría si quiero definir qué vender, cómo venderlo y a quién vendérselo. Pero siempre piensa quién te lo va a comprar, qué valor le estás entregando. Ahí se va definiendo si eres un servicio, si eres un producto, si eres directo al consumidor, si eres directo a negocios. Y cuando veas todo eso como una especie de mapa, dices, ok, ¿eso compagina conmigo o no compagina conmigo? Tengo el network, tengo las conexiones, creo que puedo solucionar esto. Excelente. Y ahí tienes como una forma de empezar a solucionar esas cosas. Bueno, espero que esto sea de ayuda para algunos. Y si lo fue, por favor, háganmelo saber y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.